Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Hoy contamos con la presencia de una brillante mujer venezolana. Estamos hablando de la diputada Ilenia Medina, que nos acompaña, secretaria general nacional del Partido Patria para Todos, también vicepresidente de la Comisión de Política Exterior de nuestra Asamblea Nacional y miembro, además, de dos comisiones especiales muy importantes, una relacionada con la defensa y recuperación de nuestro Esequibo y la otra que está relacionada con la evaluación de las acciones en relación a las confesiones del expresidente Donald Trump en relación a las agresiones que Estados Unidos planificó y ejecutó contra Venezuela. Bienvenida, diputada, a nuestro programa En la Balanza. Bueno, ampliamente agradecida por esta invitación de estar acá, compartir con ustedes En la Balanza, que de verdad es uno de los mejores programas, si no el mejor, de ese corte de análisis político, jurídico, nacional e internacional, y estoy segura, porque lo sabemos por la información que tenemos, que es uno de los que más provecho tiene el pueblo venezolano en su formación, que debe ser permanente. Bueno, gracias por ese honor. Yo quiero también hablar con la diputada, porque entre otras cosas, como ustedes saben, ella es diplomática de carrera, embajadora de carrera, y además una mujer muy estudiosa del tema internacional. Hay debates, diputada, que están pendientes a nivel internacional y nacional en relación a los conflictos que se generan en estas agresiones producto de la guerra híbrida que se está aplicando contra Venezuela y contra otros países, pero particularmente contra Venezuela. Y hay debates que se tienen que dar, están pendientes en relación a la modificación, a la reestructuración de la normativa internacional, de las instituciones internacionales y también de algunos aspectos nacionales en relación a la defensa y seguridad de la nación. Pero antes de comenzar con este tema, yo quisiera abrir con la participación de la vicepresidenta, la doctora Delcy Rodríguez Gómez, recientemente en la cumbre amazónica en representación del presidente Nicolás Maduro, en cuya cumbre, pues por supuesto, planteó algunos ejes temáticos importantes para la región y para el planeta, en función de la preservación de la vida, en función de la preservación de la garantía de las futuras generaciones. Y yo quiero que el director nos permita una parte de la intervención de la doctora Delcy Rodríguez y luego, diputada, me comente y me analice, digamos que no solamente la intervención de la vicepresidenta en nombre del presidente de la República, sino de quienes participaron, porque hubo elementos que son importantes de analizar en cuanto a los deberes en la región y las alertas también que se arrojan desde incluso gobiernos progresistas. Nos vamos al video, por favor, director. Quiero en este desarrollo exponer las graves amenazas que se ciernen sobre nuestros países, sobre nuestra región. Y primeramente, el mensaje muy claro del presidente Nicolás Maduro y su propuesta para abordar esta situación. La primera de ellas, declarar la emergencia regional de los países amazónicos. Estamos en presencia, estamos viviendo una verdadera crisis. Cuando observamos la significancia, pero también cuando sabemos la afectación que existe en la cuenca amazónica. El presidente Nicolás Maduro propone la creación de una gran fuerza de tarea ambiental de la OTCA, donde esté representadas las cancillerías, los ministerios de Ambiente, los ministerios de Defensa, instancias de articulación y de unión para abordar una situación que no nos corresponde, ni tenemos la posibilidad de abordar solos, sino de manera conjunta. Nos llama el presidente Nicolás Maduro, en su segundo eje, un plan de deforestación cero. Regatear porcentajes para ver cómo nos ponemos de acuerdo, si sobre el 10, el 20, el 30, el 50, 70%. Es como decir, ¿cuánto cuesta la vida? Es la pregunta que le hacemos acá, ¿cuánto cuesta la vida? ¿Tiene precio la vida? Creo que debemos abordar esto de una manera realmente urgente, que este plan de deforestación cero nos permita mapear las áreas críticas
tener una verdadera tasa de deforestación, área de cobertura forestal, entender la emisión verdadera de los gases invernaderos y tener prácticas sostenibles como alternativa económica. Dijo el presidente Lula el día de ayer que esta región no es un santuario, que esta región requiere un desarrollo económico armónico. Nosotros también decimos soberano, ecológico. A eso se refiere el presidente Lula con un desarrollo armónico y de equilibrio para las comunidades que aquí habitan, para las 400 comunidades indígenas que comparten este espacio y este pulmón vegetal del mundo. Bueno, en su tercer eje propone el presidente Nicolás Maduro un plan de reforestación y regeneración de la Amazonía. Muy importante y vital, la creación del Banco de Semillas Amazónicas que permita tener y preservar la biodiversidad de esta región. Crear igualmente un cuerpo amazónico para el combate de incendios forestales y implementar además las zonas de protección. Creo que este momento nos convoca a pensar en una identidad amazónica, en fortalecer la institucionalidad, pero también en pensar lo que significa la identidad amazónica. Y por eso él también llama en su eje cuarto a la eliminación del uso de metales pesados en las actividades mineras, una prohibición total. Y ahí muy importante la articulación con un parlamento amazónico. De igual manera, punto eje quinto, la erradicación de la minería ilegal y la sustitución por prácticas mineras responsables. Eje sexto, y lo hemos escuchado, crear el Centro de Investigación Amazónica que nos permita tener instrumentos y mecanismos reales para monitorear la verdadera crisis que se nos puede estar presentando. Ya la ciencia ha acuñado conceptos como la crisis climática abrupta, donde lo único que reina y explica es la incertidumbre, pero que cuando llega la crisis climática abrupta, prácticamente los pueblos no van a tener posibilidad de defensa. Así que este Centro de Investigación Amazónica como brújula científica conforme también un Consejo Científico Amazónico que permita la preservación de la biodiversidad y los saberes ancestrales y comunitarios que han permitido la preservación de esa biodiversidad. Diputada, tenemos allí la intervención de la doctora Alicia Rodríguez, vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela en la Cumbre Amazónica. ¿Qué conclusiones saca usted de la cumbre? Bueno, del debate que se dio ayer, extraordinario, hay que decir que es la cuarta cumbre de la OTCA, de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, que fue suscrito en 1975 y en el 2003 se inicia, se crea la secretaría de esta organización. En primer lugar, la intervención de la vicepresidenta Delcy Rodríguez nos llena de mucho regocijo. No solamente por la calidad de los planteamientos del plan propuesto por el presidente Nicolás Maduro Moros, sino también algo que debe evaluarse permanentemente, es una inquietud que tenemos en el partido, en Patria para Todos, es la calidad con la que la vicepresidenta Delcy Rodríguez honra y defiende los valores de la patria, porque ese es un deber de todos los venezolanos, y en los últimos tiempos han faltado a ellos personajes disque políticos. Y esa calidad con la que ella plantea, hace los planteamientos del presidente Nicolás Maduro Moros, son relevantes para Venezuela, para la región y para el mundo. Uno de los primeros aspectos a resaltar es la importancia de reconocer la zona amazónica, la región amazónica como un hecho fundamental para Venezuela, para la vida en el planeta, para la región en sí mismo. Pero también plantea, como bien hizo coincidencia ya con el presidente Lula, que el Amazonas no es un santuario, es una zona importante que hay que cuidar desde la perspectiva de la amenaza
del cambio climático, que no se inicia ahora, se inicia en 1777 con el capitalismo brutal europeo y occidental en general, y lo que implica cómo revisar todas las actividades antropogénicas, que es lo que ha hecho daño al mundo. Y de manera muy especial, el concepto que fue creado en algún momento el Amazonas como el pulmón del mundo, el porcentaje en la creación de oxígeno, de lucha contra el cambio climático, pero además la importancia que los pobladores, los indígenas, el papel protagónico de los indígenas en todas estas áreas que pertenecen a 8 países, 5 bolivarianos y 3 países que no pertenecen al proyecto bolivariano, como es Brasil, Surinam y Guyana. Tenemos que decir que es muy importante que la participación en la propuesta del presidente, presentado por Delcy Rodríguez, coincide mucho con Lula, coincide mucho con el presidente de Bolivia, Arcia, que habla de la necesidad, ambos coinciden en eso, en la necesidad de preservar la calidad ambiental, de desarrollo sustentable, pero rechazan contundentemente toda aquella pretensión de militarizar el Amazonas. Otro de los... un poco coincidiendo con un planteamiento que hizo el presidente Petro, que tal vez no lo desarrolló completamente, pero creo que es muy claro la decisión de varios países miembros de la OTCA, de la Organización de Tratado de Cooperación Amazónica, de mantener la soberanía. Y ella lo repite mucho en las diversas propuestas que hace de mantener el desarrollo sustentable, el cuidado, el intercambio científico-tecnológico desde la perspectiva de la soberanía. Y eso es sumamente importante. Allí se dio ese debate de respuestas muy claras cuando ella dice al final que no puede ser una OTAN amazónica como lo planteó el presidente Petro, y hacía referencia a eso, en coincidencia con lo que dijo el presidente de Bolivia. Nosotros no podemos suponer, tendríamos que cambiar la Constitución, que podamos tener tropas extranjeras en territorio venezolano, como ella lo dice, reclama allí. Hay países que tienen bases militares, como Perú, que aprobó la entrada de tropas norteamericanas, no para hacer proyectos de cooperación, sino para hacer control territorial. Creo que es muy importante, fue muy oportuno. Entre otras cosas, se hizo también referencia al protagonismo de las comunidades indígenas. Creo que ese es uno de los temas que durante Bolsonaro no fue tomado en consideración, no se activó OTCA. OTCA es una organización que existe, está el Parlamento Amazónico, y regularmente desde la Secretaría todos los planes de desarrollo que ha venido planteándose la organización del tratado, los 8 países, debe tener consecuencias, debe ser sistemáticamente atendido, y durante el gobierno de Bolsonaro, Brasil, que tiene la mayor cantidad de territorio amazónico, eso fue desconocido, fueron altos niveles de deforestación, gravísimos. Ya Brasil, fíjate tú, cuando yo estuve en Brasil, prestaba servicio diplomático, Brasil era muy cuestionado por los países de Europa, por justamente los niveles de deforestación. Estoy hablando de hace muchos años atrás, del 90 y pico, 95. Y a partir de allí se toma con más seriedad, a partir de allí, la creación de la OTCA, que es parte de eso, cómo defender el Amazonas, manteniendo la soberanía. Y dentro de los proyectos nos parece muy importante lo que ella presentó, es el Banco Semilla para defender lo que es justamente la semilla de la zona amazónica, enfrentando a las transnacionales alimentarias y de los laboratorios farmacéuticos que han tratado utilizando a las ONGs, que son un peligro. Es la tercerización, como ella lo señaló, que me parece muy correcto el criterio. Las ONGs pretendiendo tercerizar al Estado, a los estados invasores que utilizan ONGs que sin ningún criterio, pretendiendo burlar la soberanía de los países, pretenden tomar decisiones en espacios que no les corresponden. Entonces fue muy interesante, eso es para discutirlo con
con mucho tiempo, y también hizo referencia a activar el Parlamento amazónico. Creo que pensaba yo, mientras la escuchaba, que la Asamblea, que tiene una comisión en el ámbito ecoambiental, debe discutir los planteamientos que hizo la presidenta en la vicepresidenta en nombre del presidente Nicolás Maduro Moro. Diputada, nos vamos a un corte y regresamos para analizar este punto importante que dijo el presidente Lula. No es un santuario, para eso tiene toda una explicación de por qué el presidente Lula dice no convirtamos el Amazonas en un santuario. Nos vamos a un corte y seguimos con la diputada Ilenia Medina. Continuamos en la balanza conversando con la diputada Ilenia Medina. Recordemos que la diputada es además embajadora de carrera y está en la vicepresidencia de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, además en 2 comisiones especiales de importancia en cuanto al objetivo que persiguen, que es la defensa del Esequibo, la recuperación del Esequibo y la defensa de la integridad territorial y de la dignidad de la nación, por las agresiones confesadas por el expresidente Donald Trump. Diputada, estamos hablando de la reciente cumbre amazónica, la extraordinaria intervención de la vicepresidenta Delcy Rodríguez en nombre del presidente Nicolás Maduro Moros, y hay un tema que vincula la declaración y la propuesta de la República Bolivariana de Venezuela en relación a no permitir la intervención de intereses extranjeros en el Amazonas, y que coincide con la preocupación del presidente Lula de no hablar del Amazonas como un santuario, porque evidentemente esto se presta para que la humanidad quiera a través de sus instrumentos internacionales echarle mano al Amazonas, donde tenemos que ejercer soberanía. Cuéntanos cuál es su opinión al respecto. No, que es totalmente correcto el planteamiento del presidente Lula, porque antes de la OTCA, Estados Unidos pretendió proponer en Naciones Unidas que se creara una fuerza para proteger el Amazonas, y ellos, por supuesto, encabezando, es decir, apoderarse de la biodiversidad, que es una de las más importantes del mundo, la más importante, la más rica que tiene el mundo, está en el Amazonas, en todo el pulmón, donde 8 países tienen espacios territoriales, aprovecharse o apoderarse del agua dulce y toda esa riqueza medioambiental, biodiversa. Inclusive se hablaba, ella hizo referencia a la calidad de los peces, ¿no?, de todo lo que estaba en esos espacios acuáticos enormes, importantísimos. Bueno, ya Estados Unidos lo había planteado en una oportunidad y obligó de alguna manera a los países amazónicos a firmar el Tratado de Cooperación Amazónico y crear la OTCA, para evitar justamente el planteamiento que ellos tenían una reserva solamente para el mundo, para los países occidentales, y que los países dueños de ese territorio no pudieran tener incidencia, ni las comunidades indígenas. En este caso, cuando él señala eso, está señalando sí, nosotros sí vamos a desarrollar un desarrollo sustentable, creo que hay criterio en ese sentido, un desarrollo sustentable. Nuestra vicepresidenta hablaba de eliminar la deforestación cero para el 2030, además impedir la minería ilegal. Hay que decirlo, nuestro gobierno ha hecho un trabajo enorme para impedir la minería ilegal, para eliminarla. Y es un esfuerzo que se ha hecho enorme en los últimos tiempos, pero además yo le agregaría la minería ilegal, pero también cuidar todo lo que signifique cómo se va a desarrollar la minería, porque puede ser legal, pero si está utilizando las cuencas sí, afectación de cuencas o la forestación, pues evidentemente debe haber una atención. Y creo que, bueno, en eso yo creo que sí hay un criterio único. Hay que señalar que en la OTCA es como el Consejo de Seguridad, las decisiones se toman por unanimidad en aquellos temas donde el veto existe en el Consejo de Seguridad, lo puedes utilizar. En la OTCA las decisiones se toman con la aprobación de los 8 estados. Ya en el 2006 te puedo decir que Colombia pretendió imponer operativos militares en el área amazónica, y fue Venezuela la que
como se dice en criollo, les paró el trote, porque ellos pretendían imponer a troche y moche un mecanismo que no tiene nada que ver con el espíritu, la letra, el propósito y razón de ese territorio tan importante, tan codiciado y que les pertenece a nosotros, a los 8 países amazónicos. Por ahí hay una amenaza cierta, diputada, en relación a, digamos, a la posible intervención de tropas extranjeras, porque tenemos a Colombia todavía con bases militares y además asociada a la OTAN, Perú Sí. asumiendo el ingreso de tropas extranjeras, además bueno, de los momentos en que, por ejemplo, Brasil ha hecho ejercicios militares conjuntos, ahora no con el presidente Lula, pero sí en otros gobiernos lo ha realizado. Entonces hay una amenaza cierta en relación al ejercicio de nuestra soberanía en el Amazonas. ¿Qué planteamientos hubo en la cumbre respecto a esta situación de la no militarización, pero las amenazas que existen? Una de las propuestas planteadas por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en nombre del presidente, fue crear una fuerza de tarea, pero una fuerza de tarea que el concepto siempre es muy militar, en este caso es de ambiente, del Ministerio del Ambiente, de todos los ministerios científico-tecnológicos vinculados al área, pero también la Fuerza Armada, o cada uno en lo que corresponde, pero no la visión militarista, pretensión de ocupación territorial. Y esa es una respuesta, yo creo que varios dieron respuesta al planteamiento que hizo el presidente Petro, tal vez con una visión heredada de la Cancillería colombiana en un momento dado, porque incluso él hizo referencia al tema de la ciencia y la tecnología como una cosa sagrada, sacralizando la ciencia y la tecnología. Nosotros creemos profundamente en ese instrumento en tanto y en cuanto esté orientado a garantizar la soberanía, la paz, la sustentabilidad, porque recordamos que hace poco se cumplieron 78 años del lanzamiento de 2 bombas nucleares, las únicas afortunadamente en el mundo, contra Hiroshima y Nagasaki, y todavía el criminal, el país que cometió ese crimen, primer crimen de tal magnitud, lo cometió Estados Unidos y sus seguidores no dicen nada sobre eso. Entonces, la ciencia, en tanto y en cuanto garantice la paz, la vida. Y la vida. Exactamente. Diputada, hay muchos debates. Esto es un debate que se dio muy interesante en la cumbre amazónica, pero recientemente en diversos espacios internacionales se siguen dando importantes aportes desde Venezuela para llamar al debate en relación a garantizar el cumplimiento de la Carta de Naciones Unidas, en relación a trabajar en la transformación de las instituciones, en relación a también trabajar conceptos internacionales. Por ejemplo, estamos hablando en el caso de lo vivido por Venezuela, desde el comandante Chávez hasta ahora, pero particularmente después de la aprobación del decreto ejecutivo de Obama, ha habido una agresión sistemática contra Venezuela, pero en términos internacionales no está tipificado del todo, porque las guerras que reconoce el ordenamiento internacional son las guerras convencionales, las guerras armadas. Pero estas nuevas modalidades de agresión, incluso de tercerización de la guerra, no están bien definidas, por lo menos en el Estatuto de Roma no están definidas. Están a lo mejor definidas en convenciones en relación a la no utilización de mercenarios, pero no se ha convertido en una norma que de alguna manera obligue a los estados al cumplimiento de ciertas garantías para la seguridad y paz internacional. Yo sé que usted ha estado investigando mucho en relación a qué dice la Comisión Internacional, la Comisión de Derecho Internacional de la Organización de Naciones Unidas, en cuanto al avance que debe haber para determinar las responsabilidades de los estados. ¿Qué puede decirnos, adelantarnos sobre su investigación, su análisis? Bien, en primer lugar, señalar que efectivamente ha habido siempre un esfuerzo por parte de Estados Unidos, particularmente, para evitar que la agresión como crimen sea tipificado con todo el contenido que debe tener. Hay una resolución de 1974
y otras resoluciones de Naciones Unidas sobre los derechos de los estados, sobre los derechos económicos, sobre los principios del derecho internacional. Son diversas las resoluciones que siempre, muy de soslayo, pero lo aborda la agresión como tal. Pero lo que desarrolló la agresión en el 74, en la resolución del 74, establece la agresión desde una perspectiva militar, nada más, actividades militares, y luego coloca entre otras. Ese entre otras, esa frasecita vale mucho, porque allí está el esfuerzo de muchos países, entre ellos Cuba, para darle, 74, luego de los ataques que sufrió por parte de Estados Unidos, para tratar de darle cierto contenido. La agresión no solo es militar o con uso de mercenarios, la tercerización que tú llamabas, que tiene otras formas. Y de alguna manera en esas otras resoluciones de las cuales te hablaba, sobre los derechos de los estados, el reconocimiento de la inmunidad de jurisdicción, se establecen algunos pequeños contenidos. Ahora, en la Comisión de Derecho Internacional comenzó a trabajar luego de la Segunda Guerra Mundial. Y allí comenzó a estudiarse lo que fue el Tribunal de Nuremberg, el Tribunal de Tokio, el Tratado de Londres, la propuesta de Moscú, de Lenin, de Stalin en aquel momento, luego finalizada la Segunda Guerra, y la decisión de esas Naciones Unidas que comenzaba con mucho entusiasmo era cómo impedir que los crímenes que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial pudieran ser soslayados, eliminados en ese nuevo mundo que se quería construir. Y de allí nace el Código de Paz, el Código contra la Guerra y una serie de documentos que fueron evolucionando en el tiempo, porque cuando los países occidentales se dan cuenta que todas las primeras decisiones y los iban a afectar a ellos en sus ambiciones de dominación, comenzaron a darle larga, pero sin embargo, dentro de eso, además del Estatuto de Roma, que se logró entre los primeros delitos que fueron señalados, genocidio, crímenes de guerra, estaba agresión en particular, pero el acuerdo que se llegó fue dejarlo para una segunda tanda. Se aprobó el Estatuto de Roma con el acuerdo que habría una segunda conferencia para incluir agresión. Cuando eso sucedió, la segunda conferencia se dio en el año 2010. De alguna manera, nosotros, en términos personales, participamos desde la Cancillería en tratar de darle más contenido junto con otros países, entre ellos Cuba, que a pesar de que no era parte, para nosotros era importante que se definiera el contenido dentro de la teoría del delito, qué significan el crimen de agresión y cuáles son los actos, las conductas que deben estar cuestionadas. No fue posible. No fue posible porque Estados Unidos, con el apoyo de Europa, se le quitó fuerza a la significación de la agresión y simplemente se recogió lo que ya se había aprobado en el 74. Sin embargo, también hay un trabajo extraordinario que paralelamente al Estatuto de Roma, la Comisión de Derecho Internacional venía desarrollando y que luego de muchos años, desde la Segunda Guerra hasta hace unos 5 o 8 años aproximadamente, se elaboró un conjunto, y así lo llama la Asamblea General, la Comisión de Derecho Internacional lo presenta la Sexta Comisión, que es un órgano de la Asamblea General, lo aprueba y se lleva a la Asamblea General, con el acuerdo de aprobarlo de la siguiente manera: conjunto de artículos para la posibilidad de que los estados convoquen una conferencia para aprobar estos artículos en relación a la responsabilidad internacional en que incurren los estados que cometen ilícitos. Y ese proyecto está allí. Basta nada más que algunos países, movimiento de los no alineados, es el momento que convoquen, tomen ese proyecto, lo revisen nuevamente y convoquen una conferencia. Cualquier país lo puede hacer Venezuela, invitando al movimiento de los no alineados, porque con ese proyecto que ya es parte, Olga, hay que decirlo, cuando una vez que es aprobado por la Asamblea General pasa a ser
dentro de la codificación del derecho internacional. Cualquiera puede arguir, tomar, sustentar esos derechos, esos deberes que están allí. Puede llamarlo, puede convocarlo, puede utilizarlo, porque es parte, perdón, de la codificación y la progresividad del derecho, porque es la función de la Comisión de Derecho Internacional. Ya nosotros podemos hacer uso de esos artículos que están allí, porque es parte además de esos principios que están vinculados a la defensa del pueblo, de la gente, erga omnes, todos esos principios. Y creo que es uno del... Disculpen. Vamos a aprovechar, nos vamos un corto momentito y vamos a seguir analizando estos debates que se tienen que dar a nivel internacional con la diputada Ilenia Medina. Seguimos en la balanza con la diputada Ilenia Medina, miembro de la Comisión de Política Exterior, vicepresidenta de la Comisión de Política Exterior, miembro también de diversas comisiones especiales, entre ellas la Comisión para la Defensa y Recuperación del Esequibo y la comisión que analiza las confesiones de Donald Trump en relación a las agresiones contra Venezuela. Diputada, estábamos conversando en el segmento anterior, digamos que los avances que hay ciertamente a nivel internacional que están allí codificados en el derecho internacional en relación a responsabilizar a los estados, a tener mecanismos para que haya cómo establecer responsabilidad de los estados en relación a los ilícitos internacionales que cometen, sobre todo contra otros estados. Los organismos internacionales y, mira, en relación a Putin, porque es muy peculiar, miembro del Consejo de Seguridad, además, Rusia. Ahora se va a dar en Sudáfrica la conferencia, la cumbre de los BRIC. ¿Y qué hace la CPI? Le recuerda a Sudáfrica que si Putin va para allá, asiste a la conferencia, debe ser detenido. Y yo digo, ¿y qué derecho tiene el fiscal para pedirle a Sudáfrica que detenga al presidente ruso cuando Rusia no es parte del estatuto? ¿Por qué va a obligar a Sudáfrica a cometer un delito, una irregularidad? Eso es como pedirle a Rusia que le aplique a Sudáfrica un tratado del cual Sudáfrica no es parte. Y eso es el punto. Entonces, para colocar un ejemplo, en el caso de Venezuela, bueno, mira, Juan González, que es uno de los asesores principales de Biden, señaló que las medidas coercitivas unilaterales, claro, las sanciones, como ellos dicen, que han aplicado a Venezuela son las más robustas. Robustas semánticamente quiere decir que son las más criminales que le han aplicado a algún país. Eso lo dijeron ellos, no lo estamos diciendo nosotros, cosa que es cierto. Sin embargo, la segunda, fíjate tú, en la CPI, en la Corte Penal Internacional hay dos casos. Uno, que introdujeron los países del Grupo de Lima, ya inexistente, todos cayeron, ahí está todavía alguien ahí en Perú, que llevaron ese caso preparado por las órdenes del Departamento de Estado, lo hizo Almagro, un personaje triste y vergonzoso, y lo llevaron a la Corte Penal Internacional. Y eso es lo que está tratando de hacer posible el fiscal Karim Khan, que da vergüenza. Pero, sin embargo, el segundo caso que presentó nuestro gobierno en defensa de la República y en defensa de los derechos de nuestro pueblo, no lo ha activado. El Venezuela 2, que es el caso de la Venezuela 2, por oficio, nada más. Karim Khan ha tenido que recoger lo que dijo Trump, pero lo que dijo Elliot Abrams, que dijo hay que hacerlo, hay que hacer que caiga, lo que dijo Bromfield. Es decir, es la tortura descrita además con regodeo, y son personajes funcionarios públicos que deben ser detenidos, deben ser enjuiciados. Por eso, nada más por eso, que de oficio ese señor ha tenido que actuar, y lo puede hacer, y no lo ha hecho. Recuerda que Trump amenazó a la fiscal Feta Bensouda, la sancionó, sí, porque ella pretendió, en el parecer de Donald Trump, enjuiciar a las tropas norteamericanas que llegan a un país a invadir, a hacer daño, a violar a mujeres, niños, a robar, a hacer todo lo que... Entonces, nosotros, mira, es poco
lo que se puede hacer en ese orden que está muriendo, y que confiamos en ese nuevo orden que se está construyendo de los BRICS con Rusia, China, Irán y todos los países, África, etcétera. África está resurgiendo y nos emociona mucho. Pero sí podemos hacer cosas en el orden interno, porque para que esa agresión es importante que nuestro pueblo lo sepa. Esa agresión cometida, ese crimen de guerra cometido por Estados Unidos contra el pueblo venezolano, lo hizo por la complicidad de personas que nacieron por accidente, pienso yo, en Venezuela, porque amor por Venezuela no tienen. Cuando piden ataques militares, porque esta señora que anda por allí inhabilitada y pretende que voten por ella es un engaño, porque es parte de lo que es el fascismo. No es la oposición es parte de nuestras vidas, tenemos visiones distintas y es normal y con eso se construye, pero el fascismo renuncia a la política y asume situaciones de fuerza, de agresión, de amenaza, de coerción, y es lo que ellos han hecho. Entonces, mira, Julio Borges, Leopoldo López, María Corina Machado, Guaidó, son criminales. Terroristas. Son terroristas, pero además es un planteamiento que nosotros hemos tenido y lo hablo abiertamente. Y estamos obligados, todos los nacidos en esta tierra, tengan la posición política que tengan, estamos todos obligados a defender nuestro país. En la Constitución del 99 hay 87 artículos nada más dedicados a los derechos, donde es una Constitución garantista de todos los derechos políticos, civiles, económicos, sociales, culturales, indígenas, y 6 artículos, de 85 a 6 artículos nada más sobre los deberes. 6 deberes que tenemos todos. El primero, honrar y defender a Venezuela. Como se dice, honrar y defender a la madre, es lo mismo. Honrar y defender a Venezuela. ¿Qué han hecho ellos? ¿Qué hizo Julio Borges cuando desde la OEA, al lado de Almagro, dijo todos los jóvenes venezolanos y venezolanas que salen de Venezuela son criminales, son narcotraficantes, son prostitutas? Así fueron tratados y siguen siendo tratados los jóvenes venezolanos, cuando acá tienen derecho al estudio, derecho a la educación, a la salud, con todas las dificultades que nos han provocado. Cuando esta señora por eso fue inhabilitada, siendo diputada, aceptó la invitación de Panamá para ir a la OEA a pedir un ataque militar contra Venezuela. ¿A quién se le ocurre? El primer deber de un venezolano, el primer artículo que se define en la Constitución es honrar y defender a la patria, proteger la nacionalidad, proteger la soberanía, la autodeterminación, las riquezas. Todos estamos obligados a hacerlo. Y cuando faltas a eso, y no solamente faltas a eso, sino que te haces cómplice de los enemigos que quieren destruir la República, por su historia, por su modelo, por sus riquezas, te conviertes en traidor a la patria. Y eso tenemos que discutirlo. Venezuela es el país, junto con Bolivia, que tiene menos sanciones para los delitos de traición a la patria. Pero Estados Unidos, que es la cuna de la democracia, tiene 3. Pena capital, cadena perpetua, despojo de la nacionalidad, por cualquier cosa. Porque si tú eres, yo he estudiado ese tema y de verdad me sorprende que si tú eres diplomático norteamericano, terminas tu función y te vas a otro país y aceptas un trabajo, un servicio público en otro país, te retiran la nacionalidad, por eso. Pero en Venezuela se han cometido todos los crímenes y estas personas siguen siendo venezolanos. No puede ser. Naciones Unidas, que mucho estudió el tema luego de la Segunda Guerra Mundial, se aprobó la Convención de 1961, y yo le digo, no a los opositores que pueden pensar lo que quieran, a los fascistas. Estúdiense la Convención de Naciones Unidas de 1961 para reducir la apatridia. ¿Qué es lo que dice? Pide a todos los países que reduzcan la apatridia, es decir, que no haya la menos cantidad de personas sin nacionalidad, pero le reconoce al Estado
que cuando una persona es desleal con su país, con los vínculos, porque la nacionalidad es el vínculo de derechos y deberes con el país que te vio nacer. Y dice Naciones Unidas, que cuando un ciudadano rompe sus vínculos afectivos y espirituales de lealtad, el Estado tiene el derecho de, por esa disposición, de retirar la nacionalidad. Ya ellos lo perdieron, porque una persona que maltrata a los hijos, el Estado ¿qué hace? Abusa de ellos, los golpea, los atropella, los abandona. ¿Qué hace el Estado en el mundo entero? Le quita los derechos de paternidad y de maternidad. Igual debe suceder en Venezuela, porque la Constitución del 99 recogió lo que había en ese momento, cuál era la situación. Perdón, diputada, yo creo que en el imaginario del constituyente del 99 no estaba lo que iba a ocurrir luego, lo que está ocurriendo en este momento. Eso es lo que quiero explicar. Imaginarse, digamos que lo que iba a suceder, lo que estamos viviendo ahora en relación a la complicidad en atentados terroristas, en agresiones militares, en asfixia al pueblo venezolano de la manera más a la cruel. autodeterminación de nuestro pueblo, del supuesto gobierno interino. Es un delito terrible porque nos desconoce a nosotros. El constituyente nunca pensó que siendo nosotros hijos e hijas de los libertadores, una persona se le pudiera ocurrir las barbaridades que han hecho. Por eso es que en esa visión humanística de reconocer nuestra historia, nunca pensó que pudiera haber gente de esta naturaleza, ¿no? Nos va a tocar ya cerrar porque me están haciendo señas, pero sí es bueno aclarar lo siguiente. Digamos, yo he visto en las redes sociales que hubo muchos comentarios respecto a este análisis que usted hizo en algunos programas, en algunas entrevistas. Ciertamente es un tema a debatir. Es un tema a debatir. Eso es lo que invitamos nosotros. La verdad, no tengo opinión en relación a eso. Lo que sí puedo aclarar, digamos que para quienes se rasgaron las vestiduras con esta propuesta, que no es tan descabellada, en el sentido de que, bueno, si una reforma constitucional aprobada en referéndum lo decide, pudiera hacerse, ¿no? Técnicamente hablando. Pero lo cierto es que la Constitución de Venezuela, según el constituyente del 99, sí retira la nacionalidad a los naturalizados. E incluso puede darse un supuesto en que un naturalizado no tenga otra nacionalidad, porque, por ejemplo, hay países que no admiten la doble nacionalidad. Si tú eres originario de un país que no admite la doble nacionalidad y te naturalizas venezolano, pierdes la nacionalidad de origen. O sea, que te quedarías después. Eso sí, en Venezuela es digamos que un castigo o una pena que tiene que ver con un juicio penal. Claro. Y una vez que termine la condena, es decir, yo no puedo quitar la nacionalidad hasta que no termine de cumplir la condena, porque si no me pueden pedir la extradición del... No, claro. Entonces, digamos que hay elementos que ya se trataron en el 99 y que están en la mayoría de los ordenamientos jurídicos de la región, que es el tema del castigo con eliminar la nacionalidad a los que están naturalizados. Varios países de la región tienen, incluyendo Colombia, si se da en el marco, si el acto contra el país, la traición, se da en un momento en que ese país esté en guerra, hasta cadena perpetua. Entonces, lo que quiero decir, en el año 99, el 2017, cuando se inició la constituyente, el PPT se activó para explicarle a nuestra gente, retomar el planteamiento y del debate de entre lo que era la constituyente per se, de los derechos y deberes, las personas que estaban allí, que participaron con nosotros, militantes y no militantes, líderes sociales, fueron ellos los que plantearon nosotros aprovechar para hacer una reforma. Entonces, este análisis que tú hiciste del tema de establecer obligaciones y deberes a los venezolanos, ya para terminar, porque ya tenemos que cerrar, es desde el PPT, ¿no? No es desde otro espacio. No, es el PPT, por supuesto, y nosotros invitamos, estamos trabajando para llevar ese debate en los 335 municipios del país, que la gente diga qué debemos hacer. Listo. Sí, es para aclarar, porque en las redes se dijo muchas cosas, que si era el gobierno, que si era... No, esta es una propuesta de un partido político. Absolutamente. Y
bueno, son los elementos que uno puede debatir, hay libertad para este defender tipo la patria tenemos que debatir todo, para preservar la paz y el derecho de nuestro pueblo a ser soberano. Muchas gracias, diputada, por habernos acompañado, gracias a ustedes por habernos acompañado en La Balanza, nos comunicábamos a través de las redes sociales. Hasta luego.